y tiene que ver con la condena a un señor, un sujeto que mató a un yaguareté, se jactó de esto en las redes y fue condenado creo que 3 años de prisión en suspenso, que creo que es lo máximo que prevé el código para este tipo de delitos, y también está condenado a pagar una multa millonaria. Él negó la cuestión, pero vamos a hablar con el juez de instrucción del caso y de la causa, que es el juez federal de Formosa, Pablo Morán. Doctor, ¿cómo le va? Lo saludan aquí Camila Soldati y Martín Subieta en Bitácora, en Radio 6 de Bariloche. Hola, muy buenas tardes, Camila, Martín, bueno, y toda la audiencia. Muchas gracias por el interés en el tema y por más ustedes que viven en Bariloche, que es una zona con grandes recursos naturales, con animales, con fauna protegida, con parques nacionales protegidos. Es importante poder interesarse en el tema y difundirlo. Bien, esa es una de las causas por las cuales lo llamamos, porque esto puede suceder tranquilamente aquí. Doctor Morán. Exactamente, si bien no hay yaguaretés, hay otras especies protegidas y hay un parque nacional muy grande con no solo la especie de la diversidad biológica, no solo la fauna, sino también los bosques, ¿no? Los bosques nativos y todo esto que ocurre a veces con los incendios forestales a propósito, digamos, intencionales y tantas cosas que afectan distintas regiones o que afectan especialmente el norte de la Patagonia, Bariloche, donde ustedes. Y Morán, le consulto en primer lugar qué significa para la justicia federal este fallo y también cuáles fueron los elementos de prueba que fueron determinantes para lograrlo también. Bueno, mira, te puedo complicar, Camila. El asunto es así. Nosotros, yo en realidad en este caso, nosotros acá en la provincia de Formosa somos la única jurisdicción del país en que con todos los miles de yaguaretés que se mataron en la Argentina en los últimos 500 años, en este territorio, en los 500 años desde la colonización española, miles de animales que llegaban hasta incluso la región pampeana, han desaparecido, están en peligro de extinción, quedan 200 animales únicamente, y acá en la provincia de Formosa tenemos los únicos 2 casos en los cuales la justicia decidió seguirlos hasta las últimas consecuencias. Doctor, la ley, ¿no? lo interrumpo un segundo. ¿Qué le parece si cortamos esta comunicación y lo llamamos por WhatsApp para que se escuche mejor y se entienda todo? Perfecto. Bien, en segundos lo llamamos. Dale. Bien, sí, pues estaba medio complicada la comunicación. Aparte la historia está es fabulosa, lejos. Sí. Es cierto, está lejos, aunque esto no tiene que ver exactamente con la distancia, tiene que ver con la calidad de la comunicación, sí. Porque el doctor Morán podría estar acá a 2 cuadras y pasar exactamente lo mismo. Sí, pues estamos en Bariloche, así que todo puede ser. Pero por eso, en esta oportunidad no es... En esta oportunidad le vamos a echar la culpa al tiempo, o sea, al clima y a la distancia. Para hacer... Sí, el clima no sé, porque el clima importa, no sé, pero digo, está en Formosa. Para ser buenos. Usted nos avisa, señor Ojeda, cuando tengamos todo listo. Bueno, en todo caso, repasamos de qué estamos hablando. Hay un señor condenado a 3 años en prisión en suspenso, a pagar una multa de mucho dinero, porque el señor persiguió y mató a un yaguareté, que es una especie protegida, en Formosa, y no solamente lo mató, sino que se jactó de eso, lo subió, no me acuerdo si a redes o a YouTube, pero en todo caso hubo 3 denuncias, una fue de una asociación que se encarga de proteger al yaguareté, otra fue de Parques Nacionales y la otra fue particularmente de la provincia de Formosa, ¿no? Vos nos avisás, Juli, cuando tengas la comunicación. El fallo, según cuentan o relatan las crónicas de distintos medios, marca un antecedente histórico porque este señor, que es un comerciante de 50 y pico de años, fue condenado, como decíamos, a 3 años y medio de prisión en suspenso. Y acá hay una cosa que varios discuten, porque dice que esta es la máxima pena prevista por la Ley Nacional número 22.421, que es la Ley de Conservación de Fauna, y muchos discuten que la pena es exigua, sobre todo porque es una prisión en suspenso. Claro. Veremos cómo sigue. Sí, lo importante creo que es la multa. Exacto. Más que... La multa es una multa de 5 millones de pesos y el acontecimiento sucedió cerca de Clorinda, en Formosa, y ahora retomamos la llamada con el juez federal de Formosa, Pablo Morán. Lo escuchamos nuevamente, doctor. Bueno, te decía que
Lamentablemente, en el resto del país, en todos los miles de casos que hubo, lamentablemente no hubo mayores avances en la justicia en todas estas cuestiones vinculadas con la cacería ilegal de animales silvestres que están protegidos. En el caso nuestro del yaguareté, interviene, normalmente estas son cuestiones en las que interviene la justicia del fuero provincial, del fuero ordinario, Sí, salvo en los animales especialmente protegidos. Los animales especialmente protegidos son cuatro únicamente, que son monumento natural nacional: el yaguareté, el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas y la ballena franca austral. Y además también es cuestión federal cuando los delitos ocurren dentro de los parques nacionales. En el caso en concreto nuestro fue fuera de un parque nacional, pero un yaguareté. Mm. Esas son las cuestiones que hacen por las que intervenga la justicia federal. Y vos me preguntabas, tu compañera me preguntaba acerca de la prueba. sí. Con respecto a la prueba que se ha podido, en el marco de los allanamientos, se han encontrado armas de fuego, cueros de puma, que si bien no es directamente el animal que estábamos buscando, y nos indica que evidentemente se trata de un cazador, fotografías de yaguaretés matados hace muchos años. Ujú. El hombre nos explicaba que no había sido acá en Formosa, sino que había sido cuando él era chico con los padres en Salta, que allá se acostumbra a cazar yaguaretés en aquella época. Y después, básicamente, y la prueba más importante, la que lo vincula, te decía, el medio de prueba que más importante y que vincula directamente a la persona con el hecho, son los videos que él mismo filmó, grabó y subió a internet. Eso es lo gracioso del asunto, ¿no? El tipo se autofilmó, son horribles los videos, son horribles si uno los ve, están en internet. La verdad que donde él se filma a sí mismo grabando, persiguiendo al animal durante su cacería, durante su búsqueda, porque es un animal que hay que perseguirlo durante horas, son animales que caminan mucho. eh, y lo persiguió durante horas hasta que finalmente lo encontraron. Bueno, iban siguiendo las huellas, mostrando las huellas, haciendo comentarios acerca del animal, del tamaño. En base al tamaño de la huella, también el tamaño que ellos suponían que tenía el animal. Y, y finalmente, los videos, ¿no?, de la cacería en sí, del animal muerto y jactándose en redes sociales de su, de su, de su logro. Esto es lo que lo llevó a que finalmente se lo pueda vincular con el hecho y bueno, y ahora en la etapa del juicio que la maneja, ya en la etapa de juicio, yo soy el juez que hizo una instrucción, el que recolectó la prueba. Ahora en la etapa de juicio están con otra jueza Mm. que tiene una propuesta de juicio abreviado que se formuló el día martes y que tiene hasta el lunes 7 de septiembre para dictar un veredicto y la sentencia que corresponda. Y bueno, algo que se cuestiona también tiene que ver con algo que mencionábamos, que es con la prisión en suspenso, pero particularmente, ¿qué es lo que significa concretamente que sea en suspenso y también qué condiciones debe cumplir en caso de incumplimiento, ¿no? Claro, bueno, mira, esta parte ya es la parte de la jueza que va a dictar sentencia. Yo no quiero hablar del caso este en particular, sino que te puedo hablar en general, porque no Sí. quiero meterme en particular en algo que ya le corresponde a otra jueza. Ujú. Lo que sí te puedo decir es que, lamentablemente, lo que vos decís, yo entiendo, le genera muchísima bronca, indignación y molestia a la gente, ¿no? Porque uno dice, pucha, después de, por primera vez o segunda vez en la historia de la Argentina, logramos agarrar a una persona que cazó un yaguareté y realmente condenarlo, bueno, que se haga justicia, que vaya a la cárcel, que quede detenido. Eh, Lamentablemente, la escala penal prevista en la Ley de Protección de la Fauna nos establece que el máximo de la pena
es 3 años. Esto es algo que nuestros legisladores algún día van a tener que revisar. Ujú. Pero ya no corresponde al juez o a los jueces, sino al poder legislativo, que es el que dicta las leyes penales. Y la otra cuestión es que si el hombre no tiene antecedentes penales, si es su primer delito, en las penas de hasta 3 años, como es esta, normalmente le corresponde la prisión en suspenso. Esta prisión en suspenso significa que no, o la condicionalidad de la pena, como también se dice, significa que la persona no va a la cárcel, sino que a veces tiene que cumplir algunas reglas de conducta, o simplemente no cometer delitos o tener un problema con la ley durante todo ese periodo, sino ahí sí pierde lo que se llama la condicionalidad de la pena y tiene que cumplirla de manera efectiva en un establecimiento penitenciario. Además, creo que en este caso en concreto, la sanción prevista en el acuerdo de juicio abreviado está vinculado con un pago de un monto económico, 5 millones de pesos, que en realidad puede parecer mucho, pero es muy poco, es nada en relación al daño ambiental que han causado este hombre, digamos. En realidad son más de una persona las que participaron del hecho, es uno solo el que se ha podido identificar, porque se nota claramente que son más de uno los cazadores durante los videos y todo lo que uno va viendo. El asunto en concreto es que en el fallo anterior mío fueron 4 personas las Exacto. condenadas el año pasado, una sola fue de prisión en suspenso y los otros 3 cazadores, evaluando distintas condiciones personales y distintas cuestiones que había en cuanto a la modalidad en la que fue realizada la cacería, la cantidad de participantes, las armas de fuego, etcétera. Yo decidí darle prisión de cumplimiento efectivo. Es gente que estuvo durante mucho tiempo en la cárcel y después se les dio prisión domiciliaria de la que no podían salir salvo autorización judicial para casos en concreto. Doctor Morán, yo le iba a preguntar casualmente esto que usted acaba de traer a colación. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el caso anterior, donde eran 4 las personas involucradas con respecto a este del cual estábamos hablando? Mire, es importante esto aclararlo, porque es lo mismo que les puede pasar a ustedes allá. Mm. Por un lado tenemos, que fue el caso mío en el que yo dicté sentencia, que había sido instruido por otros jueces, y a mí me toca dictar sentencia. En este otro caso de este año es al revés, yo instruyo y otro juez dicta sentencia el 7 de septiembre, pero ya tenemos los lineamientos en el acuerdo de juicio abreviado que han presentado, a los que recién hacía referencia. La diferencia es esta, el perfil de cazador. Porque tenemos distintos perfiles de cazadores o distintas personas que por distintas razones eh, llegan a matar un yaguareté o matar un animal protegido dentro de un parque nacional o a cortar un tronco, un árbol centenario o incendiar un bosque. En el caso en concreto de los que yo tenía, eran 4 personas, trabajadores rurales, gente muy humilde, de campo, o sea, trabajadores jornaleros que eran contratados por día para realizar tareas de desmonte ilegal en un Mm. campo. Estaban haciendo sus tareas de desmonte ilegal, pobladores locales, vecinos, eran gente rural, ¿no? Gente del ambiente rural, estaban haciendo sus tareas de desmonte y a través de otro vecino se enteraron de la existencia de un yaguareté y decidieron al día siguiente volver, además de desmontar, como era su tarea totalmente ilegal, ¿no? Pero era su medio de vida, ellos decidieron volver con armas de fuego, con perros, rastrear al animal, lo corrieron lo buscaron, porque son cacerías que duran horas, no es que uno lo encuentre y lo mata. Son cacerías en las que uno tiene que estar realmente muy decidido, demostrar la Mm. porfía, la animosidad que tiene contra el animal, porque es
horas de correrlo, perseguirlo, buscarlo, los animales pierden el rastro, siguen el rastro, hasta que finalmente encontraron, después de muchas horas de persecución, encontraron al tigre, como se le dice acá, al tigre americano, al yaguareté, lo encontraron arriba de un árbol, rodeado de perros, que lo habían acorralado, digamos, arriba en la copa de un árbol. Ahí es cuando ellos le disparan, el animal cae, bueno, mata a un perro o dos y intentando escapar, siempre intentando escapar porque quedó demostrado y porque nos lo dicen los expertos del CONICET que declararon en la causa, expertos en comportamiento de grandes felinos, nos explicaron que el yaguareté, a diferencia del puma, no ataca al hombre. Mm, No hay casos registrados de yaguaretés atacando hombres, por lo menos acá en Argentina y en los últimos años. Hay algún caso en Ecuador, algún caso en México, pero casos medio de laboratorio de situaciones especiales. No hay casos de yaguaretés que ataquen gente acá en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia. No, claro. no hay casos registrados. Entonces el animal intentando escaparse es cuando lo terminan de sacudir, como dicen ellos, lo sacuden a balazos y lo logran matar. Estos eran cazadores, trabajadores rurales, peones, gente humilde, con esta hazaña hacia el yaguareté, también con creencias ancestrales, mitológicas, un poco acerca del tigre, como se le dice acá, y con armas simples, baratas, escopetas todas no registradas, revólveres, un pistolón creo que también tenían, un pistolón con Mm, cartucho de escopeta. En cambio, el otro cazador, el que se hizo el juicio, que ahora estamos con el tema está el otro juzgado con el tema que yo instruí, este otro cazador es otro perfil de cazador. Es una persona urbana, digamos, que vive en la ciudad de Clorinda, que se dedica al comercio, o sea, nada que ver con todo esto, que tiene armas sofisticadas, caras, más de una, un rifle, un fusil de cacería italiano, caro, con una mira especial, que tiene un valor más alto que el fusil mismo, para que se dé una idea. También con esas miras especiales que son como si fueran una GoPro. No solo que tiene mm, la mira láser, el detector para funcionar de noche, sino que además graba todo lo que uno está haciendo. O sea, son miras muy sofisticadas, más dos escopetas también importantes de cacería. Todas estas armas, el hombre, de un buen poder adquisitivo, evidentemente, las tenía registradas con papeles, y él decía que las utilizaba únicamente en cotos de caza. Pero bueno, y para cazar legalmente animales permitidos dentro de los cupos. Pero bueno, se pudo demostrar a lo largo de la investigación que evidentemente también utilizaba estas armas para la cacería de yaguareté o de otros animales, como un puma que le encontramos en el freezer, por ejemplo. claro, o sea, no Pablo lo... Morán, juez federal de Formosa, ha sido usted muy amable y muchas gracias por este ratito aquí en Bitácora en Radio 6 de Bariloche. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y es importante que ustedes con su propia fauna y sus bosques que son tan fantásticos puedan la justicia. Lo que nosotros queremos es precisamente que la justicia tome nota y que la población tome nota que la justicia tiene que hacer algo para proteger al medio ambiente. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Muy Morán. amable, muchas gracias. Bien, como quedó establecido, como decíamos recién, em, hablábamos con el juez Pablo Morán, que fue el juez de instrucción en la causa que terminó con la condena a un comerciante de 53, 54 años, algo